Jesucristo, Señor, pidiéndote, Señor, y rogándote, Señor, que perdones nuestras faltas, Padre, que hemos cometido, Señor, el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor, en nuestra flaqueza, Señor, reconociendo, Señor, cada uno de nuestros ha pecado, Señor, pero que sabemos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú nos llevarás de victoria en victoria, Señor, restaurándonos, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Te damos gracias, Señor, cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, presente en esta tarde, Señor, para aprender más sobre tu palabra en este estudio, Señor, para estar firmes, Señor, para no ser movidos, Señor, por cualquier viento de doctrina, Señor, sino que permanezcamos firmes, Señor. Y buscamos, Señor, que tú nos guíes por medio de tu bendito Espíritu Santo, Señor, y que este estudio, Señor, sea guiado por tu bendito Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, Señor, cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, que hemos fallado, Señor, y que no es por nuestra obra, Señor, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Por eso te seguimos adelante, esforzándonos, Padre, sabiendo que tú nos llevarás a la victoria, Señor, a la perfección, Señor. Pero es por ti, Padre. Te pedimos, Señor, también por los hermanos que están en casa, Señor, que están pasando por una enfermedad, Señor. Te pido, Señor, que tú les traigas a sus vidas, Señor, la convicción, y les traigas, Señor, la sabiduría, Señor, el por qué y para qué. Sabemos que todo tú lo haces, Señor, con un propósito. Todo, Señor, es bueno. Todo es bueno y todo es para bien, Señor, aunque a veces nosotros no lo entendemos. Te pedimos en esta tarde por la vida de nuestro hermano Alfredo, Señor, que tú sabes, Señor, su condición, Señor, pero lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas tu bendita voluntad. Así también en cada uno de los otros hermanos, Señor, mi hermana Elvira, Señor, obra tú en su vida, Señor, habla su vida, Padre, te lo pedimos. Así también como a todos aquellos hermanos, Señor, que están pasando también por situaciones similares, te pedimos, Señor, que traigas a sus vidas la respuesta, Señor. Te pido que aquellos que vayan a llegar, Señor, que están por venir, que apresure sus pasos, Señor, y que no pongas ningún impedimento para venir a aprender más, Señor, de tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, amados hermanos, estamos viendo en este estudio, en esta clase, hermanos, sobre si la danza, hermano, es para la iglesia o no. Ya vimos, ya vamos, es la segunda clase, hace 8 días no hubo. ¿Para qué, hermanos? Para que también los hermanos que no pudieron venir no se atrasen, porque es importante, hermanos, que tengamos conocimiento sobre este tema, de este estudio, mis hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos por la clase, es la clase número 3, si no me equivoco, hermanos, ¿está? ¿Sí? Bien. Hasta lo que hemos estado viendo, hermanos, vemos que la danza, hermanos, no es una doctrina fundamental, hermanos, ya que todos aquellos movimientos que agarran ahí, según para respaldar, hermanos, la danza en la iglesia, lo han hecho en una forma desordenada, en desconocimiento total, obviamente, del contexto de la Biblia o cada versículo lo que dice. Ya lo hemos ido analizando, hermanos, y vemos que nada de esto es por doctrina fundamental, hermanos, sino que han sido por emociones instantáneas de las personas. Bien, hermanos. Entonces vamos con clase número 3, hermanos. Y vamos a ver la parte 2, hermanos. Abrimos ahí una pregunta, en forma de pregunta. ¿Danzar, hermanos, o no danzar? Parte 2, hermanos. ¿Sí la pregunta ya? ¿Se cierra la pregunta? Bien, ya vimos algunas, ya vimos algunas palabras en su significado, ¿verdad? En hebreo, hermanos. Vamos a ver ahorita, a pasar a ver otra palabra, hermanos, donde vamos a ver la palabra danza, hermanos. Y esta es la palabra, hermanos,
Sarhak, hermanos. Sarhak. S-A, K de kilo. J. Perdón. S-A, K de kilo. J-A-C de casa. Que esta palabra, hermanos, es en hebreo, hermanos, y tiene varios significados, hermanos. La primera tiene reír, hermanos. ¿Significado de sacar? Ajá. Tiene varios significados, hermanos. La primera es reír. Placer o burla. ¿Cómo? Placer o burla. Jugar. Jugar, sí. Alegre. Broma. Burlador. Danzar. Manobrear. Regocijar. ¿Regocijar? Sí. Reír. Reír. Ajá. Vamos si no le copio. Aquí hay más sillas, ¿eh? Sí, gracias. Regocijo. Reír. ¿Otra vez? Ajá. Saltar. Bien, hermanos, esta palabra que vemos en hebreo, hermanos, que la palabra es sarhak, que tiene estos varios significados, hermanos. Esto lo vamos a ver ahorita, hermanos, en unos pasajes de la Biblia. En diferentes pasajes de la Biblia vamos a ver su significado, hermano, vamos a ver dónde aparecen y después vamos a analizar a qué se refiere con ese tipo de danzas donde aparecen esos versos. Abajo, hermanos, apunten, dice, siendo que esta palabra tiene varios significados, repito nuevamente, siendo que esta palabra tiene varios significados, solo citaremos algunos ejemplos, hermanos. ¿Solo qué, perdón? Solo citaremos algunos ejemplos. De los diversos significados y luego los versículos que tienen que ver con las danzas. Y luego los versos o versículos que tienen que ver con las danzas.
Primera cita, Jueces 16:25, por favor. Jueces 16:25. Amén. Wow. Me sorprende este hermanito. Amén. ¿Sabes quién es? A ver, por favor. Marco, es una compañera. Les presento Marta Pérez. Ajá, mi nombre es Marta. Ellos son mis hijos, es Mateo, Roque, mi hermana, Yasmin y Sebastián. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a dar palmas a Cristo. muchas gracias. Bienvenidos, es la casa de oración llamada Iglesia de Jesucristo de Chinahuapa. Son bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Pues 16:25, ¿no? Ajá, ¿le puedo dar lectura a mi hermano? Por favor. La palabra de Dios dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Bien, ahí hermanos, vemos una palabra que es ahí, la palabra divierte, en ese de Jueces 16:25, de la palabra del original en hebreo vimos que se varían varias palabras. Ahí vemos la primera, hermanos, en Jueces 16:25 dice, para que nos divirtiera. Bien, hermanos, ahí vemos la primera de los varios significados que tiene la palabra en hebreo sarhak. Bien, hermanos, vamos a ver otra. Y está en Jueces 16, ahí mismo adelante, en el 27, hermanos. Ahí vamos a ver otra palabra, hermanos, que igual Amén. Jueces 16, 27, hermanos. ¿Quién gusta dar lectura? Jueces 16, 17. 27. 27. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Ahí vemos otra palabra, hermanos, que vemos, es escarnio. ¿Sí? La primera que vimos arriba, hermanos, es para que los divirtiera o divierta. La que vemos aquí en Jueces 16, 27, hermanos, es escarnio. Una de las palabras significados que tiene esta palabra sarhak en hebreo. Bien, vamos a ver otra, hermanos, y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo específicamente 14 y 16, hermanos. Amén. Capítulo 2, ¿qué? Perdón, ¿no? Capítulo 2, versículo 14 y 16, hermanos. ¿Puede dar lectura a mi hermano? La palabra de Dios dice: y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
¿Es segundo libro de Samuel? Sí. Primera digo, ¿no? No, segundo. No, sí. Pensé que yo era el que estaba. No, Segunda, perdón. Segundo libro de Samuel. De cierta forma también no está fuera de ese contexto. 2:16. Es parte igual del contexto de... Ajá. 2:16. La palabra dice, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. ¿Sigo? Ah, es al 16, no. ¿Así? ¿Ya al 16? 16, me dijo 16. No, el 14 al 16. Los 14, 16. Ajá. Y dijo Abner a Joab, levántense de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. Bien, hermano. Ahí vemos la palabra. ¿Qué dice al principio, hermanos? ¿Maniobra? Maniobra. Exactamente. ¿Qué es maniobra? Obviamente, ahorita vamos a ver qué es maniobrar, hermanos. Saca igual. Saca. Es como dar diversión, ¿no? Exactamente. Sí. Es la misma palabra que se ocupa. Maniobra, estamos ahí. Bien. Ahí vemos otra palabra, manobrear, hermanos. Bien. Ahora vamos a igual. Segundo libro de Crónicas 30, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 10. ¿Qué capítulo? No sé qué dice. Segundo libro de Crónicas 30, 10. Adelante, hermanos. Quien guste darle lectura, por favor. Pasaron los... Dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Ahí vemos otra palabra, burlarse. Es otra de las palabras que vimos en la palabra del hebreo, ¿sí? Que tiene varios significados, varias palabras. Ahí vemos otra, es burlar. La de reían específicamente, hermano. Ajá. Se reían, ese es sac. Uh-huh. Ahora vamos a otro, hermanos, donde vamos a otra palabra, hermanos. Está en Job, libro de Job, 5:22. Sí, Job 5:22. 322. 322. Así. Quien lo tenga, mis hermanos, le puede dar lectura, por favor. Amén. La palabra de Dios dice, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Reirás, ahí vemos otra palabra. Sí, hermanos, ahí vemos otra palabra que tiene esta palabra de sarhak en hebreo. Ahí vemos otra palabra que aparece en Job 5:22. Ahora vamos a Job 40:20, hermanos. Job 40:20.
ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Ahí vemos la palabra retosa, hermano, otra palabra que se deriva de la palabra en hebreo, sarhak. Vemos ahí otra palabra que aparece en Job 40:20, hermanos. Bien, ahora vamos a ir un capítulo adelante, hermanos, igual en el libro de Job 41. Del 1 al 5, hermanos. Ahí vamos a ver otra palabra, hermanos. Job ¿Listos? 41, del versículo 1 al 5, hermanos. Dice la palabra de Dios. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerdas que le echen su lengua? Podrán tus sogas en sus narices y horadarás con garfio su quijada. No multiplicará el ruegos para contigo, te hablará el lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas, perdón. Bien, hermanos, ahí vemos. Otra vez en el jugarás, ¿no? Ajá, jugarás. Ahí vemos otra palabra que se deriva de la palabra la original en hebreo, que es sarhak, que vemos jugarás. Ahora vamos al Salmo 59:8, hermanos. Despuésito de Job. Adelante. Salmo 59:8. Amén. ¿Quién gusta la lectura, hermanos? Mas tú, Jehová, te rirás de ellos, tú burlarás de todas naciones. Bien, ahí la palabra es reirás. Bien, hermanos, vimos todas estas palabras que aparecen en estas citas bíblicas, hermanos, de la palabra original en hebreo, que es sarhak. Bien, hermanos. Ahora, hermanos, veremos los versículos donde esta palabra indica danzar, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Versículo 5, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 5. Ahorita vimos, hermanos, en todas las citas que vimos, no vimos la palabra danzar, no apareció. Solamente aparecieron esas de jugarás, te reirás, harás escarnio, burla. Ahorita vamos a ver dónde aparece danza en las siguientes citas. Y el primero es segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, hermanos. Bien, adelante, hermanos. ¿Quién gusta dar la lectura? Dice la palabra de Dios. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Bien. Ahí vemos la palabra danzaban. Bien. Ahora vamos a otra igual ahí mismo en el segundo libro de Samuel, ahí mismo también en el capítulo 6, pero en el verso 21. Adelante, hermanito Itán. La palabra de Dios dice: entonces David respondió: Mical, voy delante de Jehová, quien me eligió en presencia de a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Bien, ahí vamos otra vez, danzaré. Bien,
Vamos a ver otra palabra en el primer libro de Crónicas 15:29. Primer libro de Crónicas 15:19. Amén. Amén. Quien guste, quien guste. La palabra de Dios dice. Esperamos un tantito, hijo. No, no se preocupe. ¿Listos? Sale, hijo. La palabra de Dios dice. Hacían Emán, Asaf y Etan, que eran cantares. ¿Es primer libro de Crónicas? No. Sí, Crónicas 15:29. No, está en el 19. 29. 29. Sí. 15:22. pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David, que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Bien, ahí vemos otra vez la palabra danzaba, hermanos. De la palabra original ahí que se deriva de la palabra sarkat en el hebreo, hermanos. Bien. Vamos a ver ahí otro, hermanos, ahí igual en el primer libro de Samuel, pero ahora en el capítulo 18, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7. Amén. Adelante. Bueno, esperamos un momento que llegan todos. Dice la palabra de Dios. Y allí cayó el pueblo de Israel. Primera Samuel 17. Sí, primera. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7. 18. Dice la palabra de Dios. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Bien, ahí vemos otra palabra que las mujeres hacían, danzaban. Bien. Ahora vamos, hermanos, a Jeremías, al profeta Jeremías, 31. Del 1 al 4. Amén. Adelante, quien guste dar lectura, hermanos. Es la 485. Jeremías 31, del 1 al 4. Suerte que lo encuentre. Sí. ¿Qué dice Alexis? La palabra de Dios dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y
y ellas me serán a mí por tu pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel vino en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, serás edificada, oh hija de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarán viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Hasta ahí, hermano. Bien. Vemos que ahí igual pronuncia la palabra, bueno, también aparece la palabra danzas. Anteriormente usa unas figuras retóricas, hermanos. Bien. Hasta aquí hemos visto, hermanos, cómo aparecen las diversas palabras de la palabra original, de la palabra sarhak, que tiene varios significados, y cada palabra ya vimos que aparece en cada tipo de los versos de la Biblia, hermanos. Bien, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es si la danza es para la iglesia o no es para la iglesia, ¿sí? Entonces ahora, hermanos, vamos a ver, vamos a pasar, hermanos, a observar las siguientes citas que vimos, las siguientes palabras y con las siguientes versículos que acabamos de ver, hermanos, a qué se refería cada una en su debido contexto, hermanos. Bien, apunten, hermanos. La palabra sarhak indica una profunda alegría, indica una profunda alegría, y las diversas expresiones de ella. ¿Expresiones que, perdón? Diversas expresiones de ella, como risa, burla, diversión, escarnio, juego, retoso, con Z, sí. Número 2, hermanos. Número 2, la primera fue número 1, la segunda, esta viene la número 2. Número 2, la palabra también indica un movimiento físico energético o enérgico, hermanos. Y un movimiento físico Energético. o enérgico también, como quieran poner, hermanos. Dejan un espacio, hermanos. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, que vimos, hermanos, del capítulo 2, del verso 14 al 16, habla que los jóvenes manobreaban. Es decir, luchaban con espadas, hermano. Punto.
Otro caso en el primer libro de Crónicas 13:8. 13:8. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas y con cánticos y arpas. ¿Cómo podemos saber eso, hermanos? Les pregunto, ¿cómo podemos saber eso? Bien. Dice, solo hay 3 casos donde se usa esta palabra para indicar danzas. ¿Esta palabra para qué, perdón? Dice, solo hay 3 casos donde se usa esta palabra para indicar danzas. Número 1. Las danzas de David y el grupo que estuvo con él cuando trajeron el arca a Jerusalén. Repito, número 1, las danzas de David y el grupo que estuvo con él cuando trajeron el arca a Jerusalén. Número 2, hermanos, las mujeres que recibieron a David luego de su victoria sobre los filisteos. Número 3, la profecía de Jeremías sobre Israel en el milenio. Que todavía esa no se cumple, hermanos. ¿La profecía de los qué? La profecía de Jeremías sobre Israel en el milenio, que todavía esa profecía no se cumple, se va a cumplir en el milenio. Ahí cuando le dice que saldrá pues, la Virgen, ahí se está refiriendo a Israel, pero esa profecía todavía es en el milenio, hermanos. Esa profecía todavía no se cumple. Es ahí donde vemos, hermanos, la palabra danza en esos 3. Cuando David regresó al arca a Jerusalén, cuando las mujeres recibieron a David después de su victoria ante los fariseos, y la profecía de Jeremías sobre Israel en el milenio, que todavía no se cumple eso. Bien. Número 4. En el libro de Samuel 6:5, hermanos, David los 30,000 danzaban con instrumentos mientras trasladaban el arca del pacto.
repito nuevamente, en el segundo libro de Samuel 6:5, David y los 30,000 danzaban con instrumentos mientras trasladaban el arca del pacto. La forma de trasladar el arca, hermanos, vamos a ver por qué realmente se pasó eso, no era la correcta, hermanos, según Éxodo 25:14. Vamos a Éxodo 25:14. Y alguien me busque, hermanos, Deuteronomio 10:8. Éxodo 25:14 y alguien que me busque, por favor, hermanos, de Deuteronomio 10:8. Vamos primero a Éxodo 25:14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellos. Ahí vemos cómo tendrían que llevar el arca, ¿no? Bien, ahora vamos a Deuteronomio 10:8, hermanos. Lo que habla en Éxodo 25:14 era la forma correcta de cómo Dios había dicho, designado que se trasladara el arca. Ahora vamos. 10:8. ¿Ya lo tienen nomás, hermanos? ¿Quién? Sí. ¿Quién le puede dar lectura, hermanos? Amén. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amén. Bien, hermanos. Ya que obviamente, hermanos, la forma incorrecta de que llevaban la arca del pacto, la manera correcta, hermanos, de llevar el arca, hermano, era lo que dice en Éxodo 25:14. ¿Sí? Y es en qué la llevaban, en la carreta, hermanos. Entonces era una forma incorrecta. Por eso, hermanos, los levitas tenían que llevarlo sobre los hombros. Y como resultado, hermanos, de la forma incorrecta de trasladar, hermanos, el arca, esta casi se cae. Y Uz, hermanos, por tocarle fue ¿qué? Fue muerto. ¿Por quién? Por Dios, obviamente. En ese contexto, hermanos, ¿cómo podemos saberlo? Por el contexto, hermanos. De los que ya estudiaron, hermanos, ya hemos estudiado lo que es el contexto, hermanos, sabemos a qué se refiere el contexto. De hacer las cosas incorrectamente, hermanos, incorrectamente se dio la danza de David a sus hombres, hermanos. Sí, porque ahí obviamente pasó eso, hermanos, porque ellos trasladaban la carreta de la forma incorrecta, no como Dios obviamente había establecido, hermanos. Ellos la llevaban en carreta y no era llevarla en carreta, sino en los hombros los levitas. Bien, hermanos, número 5. Eso lo pueden saber, hermanos, leyendo el contexto, Dice, 3 meses después David danzó solo. David traslada el arca junto con los levitas
Según en primer libro de Crónicas 15:2, hermanos. 15:2. ¿Cuál número digo? Primer libro de Crónicas 15:2. Amén. Quien lo tenga, hermanos, puede dar lectura. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. No, vamos al 3, hermanos. El mismo. Capítulo 13. Verso. El 1, hermanos. ¿El 1? Ujú. Es el 5, ¿no? ¿No es en el 5? A ver, hermano. Dice, entonces David reunió a todo Israel desde Sí. desde Me faltó. Sión. Sigue, hermano. ¿Yo? Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bará de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Está el 3, hermano. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed Edom, Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Bien, hermano. Bien. Vemos ahí, hermanos, que obviamente los hicieron las cosas incorrectas, hermanos, ¿sí? Porque la carreta la tenían que trasladar, hermanos, sobre los levitas, y él les había especificado Dios cómo tenían que hacerlo ahí en Éxodo 25:14. Entonces ellos no lo hicieron correctamente, ¿sí? Bien, hermanos, aunque ahí hicieron las cosas bien, pero algunas cosas todavía estaban incorrectas, hermanos. Por eso es que obviamente ofrece sacrificio. Lo que nos dice en el segundo libro de Samuel 6:3, hermanos,
lo cual solo debía hacerlo un sacerdote, hermanos. ¿Y quién lo hizo? Entonces, por eso hubo cosas incorrectas que hizo David, ¿sí? Primera, porque no trasladó el arca como debería, como Dios lo había ordenado. Segundo, hace sacrificio, David, cuando el sacrificio solamente le correspondía a los sacerdotes, al sacerdote. ¿Dónde lo dice que no más sacerdote? Nos lo dice en Levítico 17, hermanos. Levítico 17, todo el capítulo ahí, hermanos, pero específicamente vamos al 3, del 3 al 9, hermanos. Levítico, solamente los sacerdotes podían hacer ese sacrificio, hermanos. 17. Levítico capítulo 17 del 3 al 9, hermanos. Levítico 17, Uh-huh. del 3 al 9. ¿Y qué hizo David? Del 3 Al 9. ¿No? ¿Qué dice, hermano Javi? dice la palabra de Dios: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecieren holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Bien, vemos que ahí obviamente David ofreció un sacrificio que el cual solamente le correspondía a los sacerdotes, y no solamente eso, hermanos, sino que también se viste de efod, que también estaba reservado para los sacerdotes, hermanos. Sí. Se vistió de efod, que solamente estaba reservado públicamente, exclusivamente para el sacerdote. Eso nos dice Éxodo 28:4, hermanos. Vamos a Éxodo 24:8. Éxodo 28:4. Éxodo 28:4. ¿Qué gusta la lectura, hermano? Las vestiduras que harán son estas. ¿No? ¿Qué página es? Y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿Ven? Solamente es exclusiva ropa para los sacerdotes. Después también descubre su desnudez. ¿Sí? Vemos en el segundo libro de Samuel 6:20. Dios no quería, hermanos, que los sacerdotes mostraran su desnudez. Y menos subidos por las gradas al altar, hermanos. Eso no lo... ¿Qué dice, hermano? Eso fue lo que hizo David, ¿eh? ¿6:20? Segundo libro de Samuel 6:20. Adelante, hermanos. Cuando lo criticó, ¿no? La palabra del Señor dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado que ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las tierras de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ahí va nomás. Es nomás el Éxodo. Que dije eso. No, segundo libro de Samuel 6:20. Como vemos ahí, Dios no quería que los sacerdotes mostraran su desnudez subiendo por las gradas al altar, hermanos. ¿Sí? Pero David mostró su desnudez saltando y danzando eufóricamente. Eso no lo habla en Éxodo 20:26, hermanos. Y cuando Usías, hermanos, usurpó también las funciones sacerdotales, Dios le castigó, hermanos. Eso nos lo dice en el segundo libro de Crónicas 26, 18 al 21, hermanos. ¿De Crónicas? 18, digo. Segundo, 26, 18 al 21, hermanos. Amén. Segundo libro de Crónicas 26, del 18 al 21, hermanos. Quien lo tenga, hermanos, de la lectura, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, del quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzaías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, estuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bien, entonces vemos ahí cuando él usurpó lo que le pasó, ¿no, hermanos? Entonces, el hecho de que Dios, en su paciencia, hermanos, haya tolerado, hermanos, las
las faltas precipitadas de David no indica su aprobación, hermanos, o de todo lo que hizo, que debía de seguir haciéndose en Israel, hermanos. ¿Sí? Bien, hasta aquí le llegamos hoy, hermanos. Voy a abrir un espacio por si tienen preguntas, si tienen dudas, quieren comentar algo, hermanos. Entonces, hasta aquí llegamos ahorita. Hasta aquí llegamos con la clase número 3. Lo que hemos visto, hermanos, es lo que estamos viendo ahorita es sobre si la danza, hermanos, es para la iglesia, ya que muchas denominaciones lo ponen como doctrina fundamental, cuando no es doctrina fundamental, hermanos, cuando ya hemos visto, hermanos, que eso solamente se deja conciencia de, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, ¿sí? Pero no es una ordenanza, hermanos, para la iglesia, para este tiempo, hermanos, porque la iglesia debe de administrar o debe adorar o debe hacerle reverencia a Dios de diferente, y para eso Pablo es específico, hermanos, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos manda. No des ¿cómo es, hermano? Se me fue la palabra. No prestes a la carne, o sea, no des motivos a la carne, no fornicar, ¿sí? Tenemos que despojarnos de toda malicia, de toda concupiscencia. Tenemos que cuidar el templo, porque como ya somos hijos de Dios, hermanos, entonces si nosotros pecamos contra el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, hay consecuencias, hermanos, para un hijo de Dios. Eso atañe, hermanos, a la iglesia, y no como lo hacen ver, agarrando cosas del Antiguo Testamento y obviamente aplicándolas de una forma directa a la iglesia, hermanos, cuando esto es a conciencia, no es algo fundamental, hermanos, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Y para qué nos sirve esto, hermanos? Pues para tener más claridad lo que la palabra dice, para ponerlo todo en su forma ordenada, ¿sí? Sabemos que toda la Biblia es para enseñanza de la iglesia, toda la Biblia es para enseñanza de la iglesia, pero no todo se aplica de forma atajante a la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermano? Es el cuerpo de Cristo, es un tema espiritual, hermanos. O sea, también vemos que la iglesia no es una forma de jerarquía o gobierno humano o físicamente. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se va a manifestar cuando Él venga, ¿sí? Entonces, todas aquellas denominaciones que hablan o que dicen que es importante o que es una doctrina fundamental el que tengan danzas en la iglesia, y se agarran de estos versículos porque dicen, es que David danzaba, María, la hermana de Aarón, bailó, y usan muchas citas en la Biblia pero sacadas de fuera de su contexto, ¿sí? Haciendo una doctrina en una sola frase, en un solo versículo. Y ya vemos, hermanos, que nos dicen las reglas que no podemos hacer una doctrina de una frase o de un versículo, sino que tenemos que leer todo el contexto para ver de lo que nos está hablando o qué quiere decir la Biblia. Entonces, eso ya lo saben, hermanos, la mayoría de nosotros ya lo sabemos. Y esto es para realmente nosotros reforzar realmente nuestra doctrina, hermanos, estar firmes, la doctrina de la Biblia, hermanos. Entonces, no es para que te lo impongan, hermanos. La vez pasada hablamos que el líder, el que está enfrente, el que Dios levanta y está enfrente, no tiene el derecho, hermanos, de imponerte o señorearte de ti como creyente. El trabajo, hermanos, del líder que Dios levanta como responsable es enseñarte la palabra de Dios en su forma ordenada, adecuada, darte las herramientas, hermano, para que tú por tus propios medios, con la ayuda del Espíritu, puedas, hermano, tener esa convicción y ese devocional personal con Dios y así obviamente crecer, ¿sí? Ningún líder tiene el imponerte algo, hermanos. El líder solamente debe exponer la palabra, debe sugerir y nada más. No debe ser el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, porque el trabajo del Espíritu Él lo hace.
Pero a veces hay líderes que quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo cuando no les corresponde. ¿Sí? El trabajo, y mismo el apóstol Pedro lo dice en su carta. Se menciona como uno más en el rebaño y les dice a los líderes, hermanos, que no se señoríen del rebaño, sino que los cuiden con amor, ¿sí? Con paciencia, no enseñoreándose de ellos. Y la mayoría en estas fechas, hermano, en este tiempo, hermanos, los líderes o esos de dominaciones es lo que hacen con los oyentes, con los creyentes. Se adueñan del rebaño cuando el rebaño no es de ellos, sino es de Cristo. ¿Qué son los líderes? ¿Qué son como pastores? ¿Qué son administradores? Nada más. Pero a veces toman el papel del Espíritu Santo o se toman el papel de Cristo. El Cristo es el que nos va a dar el crecimiento. Cristo es el que nos va a dar ese crecimiento. El Espíritu es el que nos va a redarguir, hermanos, de toda obra, de pecado, que nos va a llevar a la perfección, el que nos va a llevar, hermanos, al crecimiento, el que nos consuela, el que nos guía, el que nos enseña. Es el Espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y se ha arrepentido del pecado, obviamente mora el Espíritu Santo dentro de él. Por eso es que nosotros podemos entender la palabra, hermanos. Un incrédulo que no ha recibido a Cristo, hermanos, no puede entender la palabra. Puede, aunque tenga un estudio académico secularmente, pero si no mora dentro de él el Espíritu de Dios, no puede entender la palabra. Por eso la misma palabra dice que para los incrédulos las cosas de Dios son locura, mas sin embargo para otros no, porque las podemos entender. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Bien, entonces esto, hermano, esta enseñanza es sobre si las danzas son para la iglesia. Ya lo hemos dicho, hermanos, que ahora tanto el grupo, tanto individual como grupal, congregación, si alguien lo quiere hacer en su debido orden, hermanos, es libre también de hacerlo. No podemos decirle no lo hagas o imponerles, no. Siempre y cuando, hermanos, esté en el orden adecuado y todo con orden. No en los desórdenes como actualmente se viene viendo en ciertas denominaciones, hermanos, que ya han hecho totalmente un relajo, hermanos. Pero nosotros, hermano, por eso tenemos que estudiar, conocer la Biblia en su panorama escatológico y soteriológico, hermanos, para ver cuándo habla de una forma y cuándo habla de otra forma, hermanos, ¿sí? Ok, entonces es importante, hermanos, que nosotros tengamos estos conocimientos, hermanos, ¿para qué? Para estar más firmes en la palabra, para conocer más y que nadie nos mueva, como dice la palabra, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, hermanos, sino que estemos firmes, hermanos, que tengamos una convicción con Dios, una relación y no una religión, hermanos, porque las religiones pues no salvan, hermanos, a nadie. Bien, entonces hasta aquí llegamos, concluimos, hermanos. Yo abro un pequeño espacio por si alguien quiere comentar algo y continuamos primeramente Dios el próximo jueves, si Dios lo permite. Bueno, hay una parte aquí en el texto que estábamos leyendo, hay una referencia a David como sacerdote, pero no nombrado según el orden levita, sino él fue aclarando para que no, es una aclaración nada más. Sí. Hay un momento donde habla que mira, segundo libro de Samuel 24:18. Vamos, ¿ah? Segundo de Samuel 24:18. El rey David es una simbología, un tipo y unos tipos